agenda animada ahora. A ver, bueno, para el día de hoy ¿se puede resolver allá o me voy de...? No, me voy... Bueno, la agenda para el día de hoy, el señor presidente estará en el primer evento, es el desayuno con inversionistas del sector turismo. Este será un desayuno en el Hotel Camino Real, que va de 8:30 a 9:45. Después quiero mencionar algunos datos relacionados con esto. Luego el señor presidente se regresa aquí a Los Pinos para tomar el helicóptero y iniciar una gira por el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato el presidente tendrá 3 actividades. Por un lado, va a inaugurar el puerto interior y la aduana interior intermodal en Guanajuato. Luego el presidente estará en la inauguración de la Biblioteca Central de Guanajuato y habrá de supervisar los avances de la obra del Centro Cultural Guanajuato. En la primera inauguración, en el segundo visita de obra, y luego tendrá una entrevista con un noticiario del estado de Guanajuato. Luego regresa a la Ciudad de México y estará aquí en Los Pinos hacia las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde recibe a los ministros de la Comisión Ministerial del Programa de Integración Energética Mesoamericana y la Organización Latinoamericana de Energía, y estos ministros, al término de la reunión con el presidente, esta reunión será de 17 a 17:30, es una reunión, en realidad es una reunión privada, pero después 10 de los ministros en el Ávila Camacho van a dar una conferencia de prensa hoy en la tarde después de su encuentro con el señor presidente de la República. Es de los ministros de América Latina, ministros de Energía. Luego, a las de 17:30 a 18 horas, el presidente tiene acuerdo con el secretario del Trabajo, con Francisco Salazar. Luego tiene de 18 a 18:30 acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, y luego de 18:30 a 19 acuerdo con Eduardo Romero, el secretario de la Función Pública. Después el presidente se traslada al Alcázar del Castillo de Chapultepec, y ahí tiene lugar la sexta entrega del premio Fundación México Unido. Y diría 2 o 3 cosas relacionadas con las actividades. En primer lugar, en este desayuno con los sectores turísticos, con el sector turístico de México, solo señalar los siguientes datos. Hoy las fuentes derivadas, las divisas derivadas del turismo representan la tercera fuente de divisas del país. En el 2005, al cierre de 2005, las divisas que se recibieron por la actividad turística fueron 11.800 millones de dólares, casi 12.000 millones de dólares. La inversión en el ramo de 2001 a 2006 alcanza los 11.851 millones de dólares, o sea, casi 12.000 millones de dólares de inversión en hoteles, básicamente, para los diversos estratos del turismo. La actividad turística está representando, en términos de lo que fue 2005, el 8% del Producto Interno Bruto del país. En el 2005 se recibieron 22 millones de visitantes extranjeros que ingresaron al país, y la actividad turística está dando empleo a 1.800.000 familias. El puerto interior que va a inaugurar el señor presidente hoy en Guanajuato es una inversión de 1.500 millones de pesos. Básicamente
inversión estatal, el 90% de la inversión es del Estado de Guanajuato, 8% federal, 2% privada, y los beneficios básicamente es elevar la competitividad de las empresas de la región, agilizar el abastecimiento de materias primas y reducir costos de transporte en la medida que hay un montón de trámites que se evitan y se pueden realizar ahí. Y hoy inaugura la Biblioteca Central de Guanajuato. La inversión fue de 127 millones de pesos, es una superficie de 12,000 metros cuadrados. La capacidad en un primer momento es para alojar 170,000 volúmenes, los usuarios son 2,400 al día, y el presidente estará en la supervisión de la obra del Museo Regional de Arte y Cultura, que está en el mismo espacio, que es el Centro Cultural Guanajuato. Se trata de una inversión de 131,000 millones de pesos y con 22,000 metros cuadrados. Y ahí, en este evento, el señor presidente va a hacer un anuncio, que es una demanda histórica desde que se había creado el Festival Internacional Cervantino y no se había podido dotar de una personalidad jurídica propia al Cervantino, y hoy el presidente de la República va a anunciar que el Festival Internacional Cervantino será en adelante un organismo público descentralizado, tendrá una personalidad jurídica propia que va a permitir que, primero, que tenga personalidad jurídica, dos, que las autoridades del propio Estado de Guanajuato puedan tener un ámbito de intervención mucho más importante de lo que habían tenido en la gestión del propio festival, y entonces habrá una colaboración mucho más estrecha entre el gobierno federal y las autoridades locales en términos de la organización y decisiones respecto a lo que hace al Festival Cervantino. Y antes de las preguntas tengo dos cosas que les quiero proponer. Por un lado, ayer se dieron a conocer los premios nacionales de Ciencia y Artes 2006, y la Presidencia de la República expresa su felicitación y reconocimiento a los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006, que fueron dados a conocer el día de ayer por la Secretaría de Educación Pública. Este galardón es la máxima distinción que entrega el Estado mexicano a los mexicanos que se han distinguido en la ciencia, el arte y la cultura, y que han contribuido así a engrandecer y enriquecer a nuestro país en las ramas del conocimiento y de las artes. Este año los acreedores al premio son Emanuel Carballo en la categoría de Lingüística y Literatura, Luis Fernando de Tavira y Joaquín Gutiérrez Heras en la categoría de las Bellas Artes, Larisa Adler en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, Juan Ramón de la Fuente en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Fernando Samaniego en la categoría de Tecnología y Diseño, y Leocadia Cruz Gómez, Guadalupe Reyes y el grupo de artesanos Tradición Tonalteca de Tonalá, Jalisco, en la categoría de Artes y Tradiciones Populares. A todos ellos el reconocimiento de la Presidencia de la República y la felicitación personal del presidente. Y ayer también se dio a conocer un estudio, un informe del Banco Mundial sobre mejoras para hacer negocios. Y México, en este estudio del Banco Mundial, avanza 19 posiciones en la calificación de 175 economías del mundo en lo que se refiere a las facilidades que se ofrecen para hacer negocios. Nuestro país pasó del lugar 62 al lugar 43, de acuerdo a este reporte del Banco Mundial. México es el tercer país que más reformas hizo
para impulsar durante el periodo de análisis, que es 2005-2006, la apertura y facilidad para los negocios. El documento destaca 3 aspectos. En lo particular, primero, que el tiempo para abrir un negocio se redujo de 58 a solo 27 días. Segundo, la evaluación de protección de los inversionistas mejoró gracias a una nueva ley de garantías. Y tercero, las tasas de impuestos al ingreso corporativo se redujeron de 33 en 2004 a 30 en 2005 y 29 en 2006. De manera particular, la nueva ley de garantías a los inversionistas fue calificada por el Banco Mundial como una de las 3 reformas más audaces que produjeron las más importantes mejoras en los indicadores que tiene el Banco Mundial para este rubro. Lo anterior representa, pues, un reconocimiento a los esfuerzos del gobierno del presidente Fox, el Congreso de la Unión y los gobiernos locales en mejorar el clima de negocios y la regulación en nuestro país. Este es el informe, el estudio. Si a alguien le interesa, se lo puedo pasar para que se los puedan entregar. ¿Alguna pregunta o nos vamos con esta lluvia? A ver, pónganse de acuerdo allá, Carlos y Marco Antonio. Rubén, buenos días. Luego de estos acontecimientos, vamos a llamarlos sádicos, en Michoacán, donde aparecen 5 cabezas en la pista de un bar, las autoridades de ese estado han dicho que es una muestra de que ya está agotado el esquema de combate al crimen organizado, no solo a nivel estatal, sino a nivel federal, y que es necesario entonces encontrar un nuevo mecanismo, no solo de combate estrictamente policíaco, sino también en el combate en el asunto judicial. ¿Cuál sería la postura de la presidencia luego de estos acontecimientos allá en Uruapan, Rubén? Gracias. Desde luego que condenar todo este tipo de hechos, lamentarlos, son hechos graves. Y dos, sí, un tema central en la próxima reunión de gobernadores, como ya lo ha adelantado la propia Secretaría de Seguridad Pública y 5 de los gobernadores que se reunieron para preparar este tema, será un tema central en la próxima reunión de gobernadores, y la presidencia ve con muy buenos ojos nuevos niveles de colaboración que tiene que haber entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en materia de seguridad, y ve con muy buenos ojos este planteamiento que se habrá de hacer en la reunión de gobernadores. Solo elevando los niveles de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales va a poder mejorar la acción en contra del crimen organizado. Y para más detalles en lo particular, en razón a esta propuesta articulada entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, habrá de dar esta información la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Marco Antonio. Gracias, Rubén. Buenos días. Prácticamente falta una semana para que se lleve a cabo las fiestas patrias. ¿Qué esperaría la presidencia de estos días que faltan de aquí al 15 en las negociaciones para que se pudieran levantar los plantones de reforma? Ya el ejército anunció que la ruta se va a seguir. ¿Cuál es su expectativa, si siguen siendo optimistas? Sobre todo porque algunos analistas piensan que el desfile sería una buena oportunidad para que los del PRD, los simpatizantes del PRD, se pudiesen levantar con dignidad. Gracias. Bueno, la celebración del 13 de septiembre, el grito del 15 de septiembre y el desfile del 16 de septiembre están garantizados, habrán de celebrarse como siempre se han hecho, y reiterar nuestro apoyo y colaboración al gobierno de la Ciudad de México para las negociaciones que llevan a cabo con las gentes que hoy tienen tomada el Reforma y el Zócalo, ejerciendo su derecho de manifestación, pero al tiempo violentando el derecho de terceros al libre tránsito, que ha implicado serios problemas en la Ciudad de México, pero confiamos en la capacidad de negociación que la autoridad de la Ciudad de México tiene con estos, a su vez, miembros del propio partido que hoy gobierna la Ciudad de México, para resolver este conflicto. Ernesto. Sí, Rubén, buenos días. Preguntarte cómo van los contactos con la excandidata y los excandidatos a la presidencia de la República, y cuándo podría ser la fecha
¿Cuál es la fecha que propone la Presidencia de la República para la reunión con el Vicente Fox? Sí, ayer el secretario de Gobernación informó al presidente de la República que había iniciado los contactos con tanto los candidatos como con las dirigencias partidarias para acordar estas reuniones con el Ejecutivo Federal. Todavía no hay una fecha precisa, pero el secretario de Gobernación sí ya está en contacto con las presidencias de los partidos y con los que fueron candidatos en la fase del periodo electoral para concertar estos encuentros con el presidente de la República. También se está buscando ese encuentro con el PRD, sí. Ahora, serán los propios excandidatos y las presidencias de los partidos en su campo de decisión si aceptan estas reuniones. Por lo pronto, reiterar la disposición del Ejecutivo Federal a estos encuentros en el entendido que el diálogo siempre ayuda a la actividad de la política, que el diálogo y la concertación forman parte esencial de la política y quien se niega al diálogo en la política se niega a la política. Ariadna. Rubén, gracias. Ayer nuevamente líderes perredistas señalaron que no habrá algún diálogo con el presidente electo Felipe Calderón, que no tendrán ningún tipo de acercamiento. Rubén, la presidencia, ¿cómo ve esto? Sobre todo porque, bueno, todavía ya es presidente electo, pero su gobierno todavía no empieza y ya están diciendo que no habrá diálogo ni ahora y bueno, quizás tampoco después. Entonces, esto sin duda se visualiza un sexenio próximo complicado, difícil, sobre todo para negociaciones. ¿Cómo lo ve la presidencia? En su caso, ¿estarán haciendo algo, sobre todo con estos encuentros que están buscando el secretario de Gobernación para la reunión con el Ejecutivo? Pero solo podría hablar a nombre de la Presidencia de la República, no a nombre del presidente electo. Y con lo que hace a la Presidencia de la República, pues la Presidencia subrayar, reiterar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que solo hablando se entiende la gente, que el diálogo es una actividad que engrandece a todos los ciudadanos y en particular a los políticos que se prestan a hacerlo. La actividad de la política implica necesariamente el diálogo y el acuerdo. Dejar de dialogar implica, insisto, dejar de hacer política. El diálogo permite escuchar los argumentos del otro, permite que se esgriman razones y el diálogo aleja siempre la posibilidad de la violencia y la irracionalidad en la actividad política. Y por eso una invitación de la Presidencia de la República a todos los actores a dialogar. Quien no dialoga, insisto, renuncia a la actividad política. La política se construye con el diálogo lleva necesariamente a los acuerdos y los acuerdos benefician al conjunto de la sociedad. No podemos entender la actividad política sin el diálogo. Marisa. Gracias, Rubén. Buenos días. Quisiera saber cuál es el avance de del diálogo, de las negociaciones del secretario de Gobernación con APO y los maestros. Ayer se reunió el secretario por espacio de 1 hora con el gobernador. Si nos puedes hablar de algunos avances o qué ha pasado. Gracias. Bueno, como ustedes saben, hoy está citada en Gobernación otra reunión, es la tercera reunión, la cuarta reunión entre la seccional 22 de la coordinadora o del sindicato de maestros y la APO. Ayer informó el secretario de Gobernación al señor presidente de los resultados de las 3 reuniones anteriores y pues hay primero una disposición del gobierno federal a seguir coadyuvando a la solución de este problema. 2, que hay un espacio pues de optimismo moderado, pero real optimismo de las partes
que se ha expresado con acciones de las diversas partes. Se desbloquearon en el caso de Oaxaca la carretera, ha habido acciones positivas de parte de tanto de la seccional 22 como de la APO, y pues está abierta la negociación, está abierto el espacio del acuerdo y el diálogo, y esperamos que pueda ofrecer buenos resultados para la sociedad oaxaqueña. Hoy, al término de la reunión, la Secretaría de Gobernación y los participantes de este encuentro, la seccional 22 y el APO, darán a conocer un boletín como lo han estado haciendo en las otras 3 reuniones. Confiamos en el diálogo y confiamos en la capacidad de la razón para llegar a acuerdos. ¿Qué tipo de negociaciones o qué nivel de negociaciones podrían tener ustedes desde la presidencia del gobierno federal con el gobierno del Distrito Federal, en particular con Alejandro Encinas, quien en primera pues no reconoce al presidente electo y en segunda pues asegura que el presidente Fox metió las manos en la elección del pasado 2 de julio? ¿Qué nivel de negociaciones podría haber en cuanto a lo que usted mencionaba y que le preguntaba Marco, la celebración de las fiestas patrias? ¿Qué tipo de...? Sobre los comentarios que pueda hacer el jefe de gobierno en relación a la realidad política del país, pues solo él puede responder y se compromete con ellas. En un diálogo se puede absolutamente todo, depende de las partes, y todo el tiempo, todos los días hay relación y contacto entre la Secretaría de Gobierno de Gobernación y el gobierno de la Ciudad de México, y estamos seguros que las fiestas del día 13, el grito del 15 y el desfile del 16 habrán de desarrollarse como siempre se han desarrollado. Son patrimonio de los mexicanos, no son patrimonio de ningún grupo político en lo particular y menos de un sujeto en lo particular. Héctor. Buenos días. Oiga, ¿hay confianza y sobre todo voluntad política del gobierno del presidente Vicente Fox por servir como mediario para solucionar el conflicto en Oaxaca y no heredárselo a la próxima administración? Esperamos poder resolver en esta administración ese conflicto y no heredarlo a la próxima administración, y estamos todos los días, pues vía la Secretaría de Gobernación, coadyuvando a la solución de este problema que corresponde en una república federal con estados autónomos, como lo revela o lo garantiza nuestro texto constitucional, colaborando con el Estado de Oaxaca a la solución de este problema. El gobierno de la República asume lo que le toca a él y coadyuva con el gobierno de Oaxaca a la solución de este problema. Esperaríamos, sí, la posibilidad de que este problema pueda ser resuelto antes de que termine esta administración, asumiendo también con mucho realismo que hay un conjunto de problemas de carácter, digamos, ancestral en el estado de Oaxaca, que hay una expresión ahora de unos problemas que pueden ser negociados, pero que hay un cúmulo de problemas que tienen que ser procesados por el propio gobierno de Oaxaca, por la sociedad oaxaqueña, con la coadyuvancia del gobierno de la República. Doctor, buenos días. Un poco tratando del tema. ¿Qué hará el gobierno federal frente a estas cada vez más violenta ola de muertes que se han registrado en las últimas fechas y ante la incapacidad que ha mostrado la PGR en ese sentido? Señor. Bueno, hay un problema real de seguridad. Hemos fijado la posición aquí en muchas ocasiones que buena parte de estos problemas se derivan de la acción del Estado mexicano en contra del crimen organizado, la presión que el crimen organizado ha tenido en este sexenio, 70,000 gentes encarceladas relacionadas con el narcotráfico, ha implicado una disputa brutal al interior de los grupos del crimen organizado por peleando espacios, peleando rutas. Hay un problema real que reconocemos, un problema de seguridad objetivo. Ya anunciaba que en la próxima reunión de la CONAGO el tema central será este punto, que hay avance en un acuerdo para llegar a un nuevo nivel de coordinación y una nueva estrategia entre los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Es una lucha que hay que dar todos los días, y es todavía una
que tiene que dar el Estado mexicano en contra del crimen organizado. Mil gracias, buen día, nos vemos mañana.